¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, un nuevo programa de Aquí hay cantera. Ya sabéis, esa ventana al mundo precisamente de la cantera, de los más pequeñitos, del fútbol de pequeños, hasta juveniles, eso sí, del fútbol de pequeños. Y ya tengo conmigo a Raúl Rodríguez. ¿Qué tal, Raúl? Hola Antonio, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Aquí hay cantera. Bueno, ¿cómo se han portado los equipos este fin de semana? Pues la verdad es que muy bien, hemos sido muy bien recibidos en los campos en los que hemos ido, ya empieza a sonarse eso de, oye, que estamos de la tele aquí grabando y tal, todo el mundo quería salir y todo el mundo evidentemente quería lucirse en sus partidos para salir en la tele. Claro que sí. Y bueno, y nuestro invitado, Carlos Calderón, perdón, Andrés Calderón, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por traerme aquí, dar bueno, pues voz, ¿no?, a este tipo de colectivo más modesto. Preparador físico en el Alerta Navia. Eso es, sí, soy preparador físico del primer equipo, aunque bueno, hoy vengo aquí más también como representante del encargado del resto de equipos de base del Alerta también. Nos vas a contar muchas cosas después. Y yo lo que quiero irme ya, pues muy pronto, a un recién llegado, una entrevista que hacíamos a Borja Arca, el delegado de la Federación Galega de Fútbol aquí en Vigo, y que está, ¿verdad, Raúl? 2 semanas lleva en el cargo. Recién llegado, fue nombrado en los primeros días del mes de enero y yo creo que está todavía amoldándose a la silla que tiene la federación. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Pues Borja es, bueno, desde pequeño jugando, tanto a fútbol como a fútbol sala. Después, bueno, por tema de estudios, dejo de jugar y entro a la labor arbitral. Y bueno, desde ahí un poco después paso a ser responsable de árbitros de fútbol sala, entro en la federación de la mano de nuestro presidente Rafael Luzán, sigo dando pasos, confían en mí, tanto él como Fernando, para dar el siguiente paso y estar dentro de la federación en fútbol sala, y ya este último, digamos, es confianza en mí para ser el delegado de fútbol de la delegación. Sí, al final somos la más grande en número de licencias, con lo cual eso da cierta importancia, también cierto vértigo, pero bueno, es un reto, han confiado en mí tanto el presidente como el vicepresidente y creo que bueno, hay que intentar dar el máximo para estar a la altura. Al final tenemos sobre 160, 161 clubes en la delegación, ya no solo es la ciudad, sino es ciudad y comarca, con lo cual abarcamos, digamos, desde el Rande hacia abajo, como decimos nosotros, y hacia la Cañiza, hacia la Guardia, con lo cual abarcamos mucho territorio y hay problemas toda la semana, pero bueno, intentamos estar al lado de los clubes, que al final son los verdaderos protagonistas de esto, lo que los presidentes dedican su tiempo a esta labor, que la mayoría de ellos desinteresadamente, con lo cual hay que estar ahí, ayudarlos y que los problemas que tienen ellos nosotros intentar darle solución. Sí, yo siempre lo digo, que al final son lo más importante, porque cada vez siempre ese relevo generacional de los presidentes no se ve, con lo cual su labor es fundamental. Sin ellos, pues los niños no tendrían dónde jugar, dónde ir cada semana y el fin de semana a jugar, y su labor es la más importante. Por eso lo que decía antes, hay que ayudarles y estar a su lado para que sus problemas, pues minimizarlo, y que su labor, que ya es muy compleja, con los padres, niños, horarios de entrenamiento, partidos, problemas con el campo, etcétera, pues sean menores. Sí, al final está como en la ciudad el Celta, que es nuestro gran valor o nuestro equipo de referencia, pero después a veces es más atractivo ver un partido de benjamines o de prebenjamines que ver al Celta, y no por el Celta en estos momentos, sino por esa pasión que demuestran los niños jugando. Bueno, es más bonito, lo vives de otra manera, se celebran los goles de otra forma, parece que, bueno, que esos niños lo viven con mucha más pasión que un jugador profesional o de senior, que ya no es esa, que sí que lo viven pero no con esa intensidad. Sí, por suerte pues hubo una evolución de campos, de pasar de eso que jugábamos antes en tierra con barro en estas épocas hasta las rodillas, casi achicando agua para ver si se podía jugar, el árbitro tirando el balón a ver si rodaba, a que ahora hay unos campos o mejores instalaciones. ¿Qué pasa? La escasez sí que es un problema, porque cada vez hay más niños, es decir, un ejemplo es el número de licencias, que hemos subido exponencialmente, con lo cual esos niños tienen que jugar, y ya vamos desde los 4 años hasta los veteranos, con lo cual abarcar toda esa franja de edad
supone que al fin de semana se juegan muchos partidos y esos muchos, ya solo en la delegación, son casi 600 partidos. Sí, a mí me toca de cerca por dejarlo hace poco. El fútbol sala, cuando el presidente decide meterlo dentro de la federación, sí que hay digamos un boom porque entra todo eso que estaba fuera, con lo cual se aúna dentro de la federación, que era bueno, un camino que había que recorrer y al final donde debe de estar para también que el fútbol siga creciendo. Pero la pandemia sí que le hizo más daño acá al fútbol por el tema, como todos sabemos, de que el aire libre o las actividades al aire libre no eran lo mismo que las actividades en un pabellón por las restricciones que había, con lo cual sí que pegó un bajón superior al fútbol, pero poco a poco se ha vuelto a nivelar y a intentar llegar a las cifras que había prepandemia. Sí, nosotros en la delegación, todo el deporte escolar que en otras delegaciones no está, lo tenemos dentro, con nosotros los colegios confían en la federación, no buscan hacer otras ligas escolares porque bueno, más o menos son atractivas como las organizamos, entonces que ellos estén también los colegios, hay que intentar que tanto colegios como clubes pues vayan de la mano y así la liga sea más competitiva porque hay más volumen de equipos. Sí, ahora desde hace unas temporadas ya tienen ligas propias, empezó con la infantil, después la cadete, se fue etapa a etapa, ahora la última que ya salió esta temporada fue la Liga Promesas, que son las alevines, pero a partir de alevines hacia arriba ya tienen su propia estructura. Sí que siguen compitiendo mixto, hasta juveniles pueden competir con los chicos, es decir, en igualdad de condiciones, sin haber restricción, pero ya muchas se decantan, sobre todo se ve a partir de infantiles que se especializan o se van a los equipos femeninos y ya juegan con ellas. Conocer tanto, estando dentro ya conoces cómo es la estructura del fútbol, con lo cual el conocimiento ese lo tengo, pero conocer a los clubes, a los presidentes, ver lo que necesitan y sobre todo eso, ese conocimiento de ellos para saber en lo que se le puede ayudar, porque un club o un presidente igual necesita más ayuda en ciertas cosas y el otro en algo totalmente distinto. Entonces conocerlos, que ellos también me conozcan, ver nuestra forma de trabajar, que vean cómo yo he llevado la delegación de fútbol sala o cómo hemos estructurado para que todo funcione y todos nos adaptemos, porque al final también es una convivencia de clubes y federación clubes. Muchas gracias a vosotros y daros la enhorabuena por este programa, que estoy seguro que será bueno para la delegación, para la ciudad y sobre todo para la cantera. Bueno, y nos vamos ya al día después. El día después justamente no coincide porque han sido partidos del sábado, pero hemos dado una vuelta por distintos campos antes de centrarnos en los dos partidos enteros y hemos hecho un pupurri de varias categorías, Raúl, y vemos lo que venimos diciendo estos últimos días, ¿no? Que hay mucha cantera y sobre todo ya desde los prebenjamines para arriba que van tirando ya duro. La verdad es que sí, yo lo decíamos la semana pasada, yo recomendaría a los aficionados al fútbol que se fueran por esos campos, por los muchos campos de fútbol que tenemos en nuestra ciudad para ver esas categorías inferiores que se lo van a pasar en grande, que hay muchas veces que la camiseta es más grande que el propio niño que está jugando, ¿no? Y ver la alegría con la que afrontan un partido, ver la satisfacción cuando marcan un gol o cuando terminan un partido, que también lo vamos a ver, y a pesar de la derrota celebran un cumpleaños, pues eso todo lo vamos a ver en el día después. Bueno, pues vámonos ahora al día después. Nuestras cámaras acudían a varios partidos. Arrancamos con el resumen. Empezamos en Prebenjamín, no defraudó el duelo en la cumbre entre el Alerta Navia y el Areosa en el Paíño. Los de Navia sabían de la importancia de sumar la victoria en este último partido de la primera vuelta y es que con estos 3 puntos empatan a puntos con el Areosa y dejan la clasificación en un puño. Pues la victoria del Rápido de Bouza sobre el Colegio Apóstol B por 3-0 deja a los 3 primeros clasificados a tan solo un punto. Buen partido de los más pequeños a pesar de la intensa lluvia. Destacar el buen trabajo del colegiado enseñándole a los críos lo que no se puede hacer.
En la categoría Benjamín sorpresa en el Baltasar Pujales, en donde el Rápido derrotó de forma muy ahogada al líder del grupo, el Racing de Castrelos. Una derrota con la que cierran esta primera fase en la segunda posición, igualados a puntos con el Lavadores, que acabó como líder de grupo. A partir de ahora llega lo bueno, con los cruces entre los 8 grupos que conforman esta segunda Galicia, con lo que posiblemente habrá más igualdad en los grupos. En la misma categoría, el primer Federativo de Coia coronó a Lavadores como líder del grupo tras doblegar al San Roque Casablanca. Acabaron esta primera fase de la liga con 11 victorias y una derrota. Por su parte, los de San Roque finalizaron en una meritoria cuarta plaza y ahora esperan rivales para la segunda fase del campeonato. En la categoría Levín no le llegó al Nieto derrotar al Ocastro British School para hacerse con el primer puesto del grupo tras la victoria del Rápido de Pereiro B frente al Rápido de Bouzas. Los dos equipos acabaron esta primera fase empatados a puntos con 37 puntos, con 12 victorias y un solo empate sin conocer la derrota. Otro que perdía puesto en esta jornada y categoría era el Santa Mariña, que se enfrentaba con el Cristo de la Victoria en un interesante encuentro que se saldó con victoria de los de Coia. El Cristo de la Victoria finaliza esta primera fase en cuarta posición a un solo punto de la Areosa B, que finalizó en tercera posición. En Juvenil Segunda de Galicia, el Chapela rompió muy pronto el partido ante el Gran Peña B. Y es que a los 3 minutos de juego, Vicente marcaba el primer gol de la tarde. Un tanto que dejó muy tocados a los granpeñistas, que 5 minutos más tarde encajaba un segundo tanto. Tocaba remontada, por lo que los de Barreiro echaron al equipo arriba buscando un tanto que los metiera de lleno en el partido. El gol no llegó para los visitantes, pero sí para el cuadro local, que al filo del descanso marcaba el tercero y poco menos que sentenciaba el encuentro. La segunda parte fue mucho más plácida para el Chapela, que con el encuentro controlado aún tuvo tiempo para marcar 2 goles más. A pesar de la derrota, el ánimo no faltó en un Gran Peña, que al finalizar el encuentro celebraba en el propio vestuario del campo de parada el cumpleaños del dorsal 8 del Gran Peña, Marco. Y es que a pesar de la derrota no falta el buen humor y las ganas de encarar la segunda vuelta con fuerza. Y ahora turno para la Liga Gallega Femenina Cadete, en donde arrancaba bien el año el Valladares, que derrotó al Xuventud Aguiño por un claro 5-1, a pesar de que las coruñesas se adelantaron en el marcador a los 5 minutos de juego desde el punto de penalti por mediación de Antía. Buena reacción de las de Valladares, que antes de llegar al tiempo de descanso le habían dado la vuelta al marcador con goles de Aldara y Xiana. Tras el paso por el vestuario, el Valladares continuó dominando el encuentro y a poco menos de media hora para el final del encuentro, Carmen sentenciaba el choque desde los 11 metros. Fue el primero de los 3 goles que marcó la viguesa. Os invitamos a que os pongáis en contacto con el programa en info@aquihaicantera.es para que nos pasemos por vuestros partidos o para poder enviarnos imágenes de lo que grabéis vosotros. Nos vemos el próximo finde en los campos. ¿Cómo son estos pequeños jugadores? Pero hubo más partidos el fin de semana y ya unos partidos con entrevistas, ¿verdad, Raúl? Ya hablando un poco con los protagonistas, ¿no? Sí, hemos estado en 2 campos de fútbol, en el campo de Carballal y en Cabral, y en el campo de Santa Mariña en Redondela, en donde hemos cubierto 2 partidos de la Liga Gallega de Segunda Federación, entre el Gran Peña y el Arenas de Alcabre, y después estuvimos en el Choco Vila do Corpus de Ponteareas. 2 partidos, la verdad, interesantes y que hubo cierta sorpresa. Bueno, pues no perdemos tiempo, vamos con ello. Importante victoria la lograda por el Arenas en el campo del Carballal ante el Gran Peña. Un primer tiempo en donde los de Barreiro tuvieron más posesión del balón, pero no conseguían meter ese último pase que les permitiera abrir el marcador. No obstante, el Arenas no se limitaba a encerrarse en su área y conseguían lanzar alguna que otra contra, que más que nada era un aviso de que podía saltar la sorpresa.
Tras el paso por el vestuario y en la primera jugada de ataque del Arenas, un disparo de Fredo que a priori no ofrecía demasiadas dificultades acabó en el fondo de las mallas del Gran Peña. El tanto descolocó a los de Barreiro y aunque todavía faltaba mucho tiempo, el Gran Peña se lanzó a buscar el tanto de la igualada, pero como suele ocurrir habitualmente, cuando asumes riesgos, el rival te puede sorprender. Y así sucedió 8 minutos más tarde, cuando una recuperación en el centro del campo habilita a Casal, que se queda solo ante Pedro, al que bate por bajo. Fue poco menos que la sentencia definitiva, ya que el Gran Peña siguió sin reaccionar, encajando un nuevo tanto en el tiempo añadido, de nuevo por mediación de Fredo. El Gran Peña se queda en la 13ª posición con 17 puntos, mientras que el Arenas del Cabre se pone por delante de los de Barreiro con los mismos puntos. El próximo fin de semana se cierra la primera vuelta de este campeonato. Por el Gran Peña jugaron Pedro, Jorge, Beteta, Jaime, Iago, Pazos, Najib, Pipino, Ginto, Jorge y Kai. Y también jugaron a lo largo del encuentro Álvaro, Xián y Livián. Por su parte, por el Arenas del Cabre jugaron Alessandre, Santiago, Fredo, Nicolás, Madrid, Pedro, Santiago, Fran, Andrés, Joel y Luis. Y también jugaron a lo largo del encuentro Frías, Iago y Nieto. Bueno, Fredo, una primera parte igualada. Ese gol en el arranque de la segunda parte fue decisivo. Sí, ahí ya se abrió el partido, yo creo que estábamos defendiendo bien y bueno, lo estuvimos aguantando y cuando vimos la oportunidad, ahí cayó el gol. Y ahí ya se abrió el partido. Oye, 3 puntos que os permiten igualar con el Gran Peña en la clasificación, importantes. Sí, sí, en plan, estos partidos son los que hay que ganar de nuestra zona y a pelear por ir más arriba. Empieza la segunda parte del año, que es donde todos os jugáis absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro objetivo es estar entre los 5 primeros y yo creo que si seguimos así vamos bien por este camino. Venga, gracias. Gracias. Bueno, Pozos, ¿qué pasó? Una primera parte en donde más o menos teníais el partido controlado y en la segunda ese gol tempranero os hundió. Sí, creo que estuvimos dominando, pero con el gol nos vinimos abajo y ya cayeron 2 más y no conseguimos levantar cabeza. Intentamos remontar, pero no se pudo. ¿Qué pasó? Porque además en ataque conseguíais llegar, pero faltaba ese último pase, ese decidirse a tirar. Pues dudas, o sea, llegamos, pero teníamos dudas y entonces eso nos pecó y no conseguimos meter gol. Gracias. Muchas gracias. Andrés, ¿qué 3 puntos más importantes, no? Sí, importantes porque tenemos que pelear por ascender y si seguimos por este camino yo creo que lo vamos a conseguir. Sin embargo, en la primera parte costó, ¿no? El Gran Peña apretó mucho. Sí, estuvieron tocando el balón bien y nos costó mucho y a la primera media hora estábamos cansados y nos metimos atrás y entonces ya pudimos analizar bien a los jugadores. Quizás haber marcado al inicio de la segunda parte fue un factor importante. Sí, fue importante porque si alguien marca la segunda parte y van ganando es importante porque así plantean bien lo que queda de partido. Gracias y enhorabuena. Gracias. Beteta, decepcionado me imagino, ¿no? Bueno, un poco. Ya unas jornadas que no estaban muy bien y esos 3 puntos que se nos escapan, pues no nos vienen. Pero bueno, aún queda mucha liga para seguir peleando y vamos a intentar. La primera parte el equipo estuvo bien, bien plantado, sujetando bien, llegando incluso a portería. ¿Faltaba ese último pase? Sí, la primera parte estuvimos dominando bastante. Lo que nos falta por ahora es gol. Pero bueno, aún quedan muchos entrenamientos para seguir practicando. Y eso se puede practicar y el gol ya va a entrar. Bueno, ¿cómo ves esta segunda parte de la liga? Bueno, queda mucho y está llegando gente nueva y vamos a poder pelear. Gracias. A ti. Sufrida victoria del Chocó en el campo de Santa Mariña ante un Vilado Corpus que para nada justificó su posición en la clasificación. El dominio de los redondelanos duró muy poco tiempo y es que los ponteareanos comenzaron a realizar una presión muy alta que obligaba a los choqueiros a pases muy arriesgados que casi siempre acababan en los pies de los jugadores del Vilado Corpus. Pero a pesar de tener el balón, no conseguían meter ese último pase que creara peligro ante la meta defendida por Jorge. Pero muchas veces el fútbol no atiende a la lógica y cuando parecía que se llegaba al tiempo de descanso con el marcador inicial,
Alex aprovechó un rechace para romper con la igualdad y adelantar a los redondelanos en el marcador. Mejoró algo el Choco tras el paso por el vestuario, pero el Vilado Corpus no se daba por vencido y continuó apretando para buscar el empate. Sin embargo, los de Ponteareas tenían los mismos problemas de la primera parte y era la falta de pegada. El Choco no tenía prisa ya que mandaba en el marcador y dejaba que arriesgaran los del Vilado Corpus, que a 9 minutos para la conclusión del encuentro encajaban el segundo y definitivo tanto. Por el Choco jugaron Jorge, Diego, Rubén, Pablo, Alex, Diego, Brais, Nico, Pablo, Iza y Lucas. Y también jugaron a lo largo del encuentro Anxo, Virulec, Iago, Cabaleiro, Diego Alonso y Diego Martínez. Mientras tanto, en las filas del Vilado Corpus, el once inicial estuvo formado por Hugo, Maduro, Tomás, Marcos, Luis, Hugo, Alex, Adrián, Diego, Alejandro y David. Y a lo largo del encuentro también tuvieron su oportunidad Anxo, Iago, Senén, Castaño y David. El Choco se mantiene en la segunda posición del grupo con 39 puntos, a 4 de Latios, que marcha como líder en este grupo. Por su parte, el Vilado Corpus es 17º, con tan solo 3 victorias y un empate, pero con la sensación de que en cualquier momento pueden iniciar una remontada importante. Bueno, 2-0, un castigo quizás duro para el partido que habéis hecho, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué pasó? Porque tuvisteis en la primera parte oportunidades, al comienzo de la segunda también, y sin embargo 2 despistes pasaron factura. Pues no nos supimos desenvolver bien y no acabamos bien las jugadas. Y bueno, pues al final todo se acaba pagando. Bueno, venga, gracias y suerte. Igualmente. Oye, da la impresión de que jugando así hay que salir de donde estáis, ¿no? Sí, a ver, estamos jugando bien, pero al final los resultados no acaban dando porque no tenemos buena... Hay que mejorar la definición arriba, pero bueno, vamos bien. Quizás es lo que falta, ¿no? Porque hoy habéis hecho un buen partido y fallado el remate. Sí, faltó el remate, pero buenas sensaciones del equipo. Venga, gracias, enhorabuena. Bueno, ese primer gol abrió la lata, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que no suelo meter muchos goles, pero entró. Hacía falta porque estabais sufriendo en la primera parte. A ver, no estábamos mal, pero estábamos tocando bien el balón, llegaron algunas, pero estuvimos, yo creo que mucho mejor que ellos en la primera parte. Quizás importante arrancar después del parón navideño con una victoria. Sí, hombre, aparte veníamos de hacer un punto en 3 partidos o 4 puntos en 3 partidos y ganar siempre viene bien después de tanto tiempo. ¿Cómo se presenta todo lo que resta de temporada, que ahora viene lo bueno? Sí, a ver, esperemos que bien, queda toda la segunda vuelta entera y aún queda mucho. Esperemos a ver si podemos ascender, lograr el objetivo mejor. Venga, gracias y suerte. Gracias. Bueno, partido complicado, ¿eh? Sí, nos costó llegar a la portería y meter un gol al principio y al final de la primera parte pues conseguimos ya el gol y todo fue mejor. Oye, suele decirse que volver de vacaciones siempre cuesta. ¿Esta vez es cierto? Sí, sí, pero sobre todo cuando te pones a correr que no das, sobre todo yo. Bueno, complicado llegar a la primera posición, pero lo importante es meterse en la segunda fase. Sí, bueno, hay que conseguirlo y sobre todo intentar llegar a eso. Gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el resumen de lo que hemos podido catar este fin de semana, eso sí. Ahora vámonos ya con la mejor jugada o la mejor acción, depende. Una mejor jugada o acción que en este caso no es de un jugador, sino del colegiado, Raúl. Pues sí, porque habitualmente los árbitros siempre son, vamos a decir, los malos de la película, porque la gente está encima de ellos, pero en este caso el colegiado del encuentro, Lino Estevez Alonso, pues la verdad actuó muy bien. Evidentemente era una entrada de tarjeta amarilla, no cabe duda, pero como vemos en las imágenes, lo primero que hizo fue llamar al jugador del Choco para que fuera a pedirle primero perdón al rival por la entrada que había hecho y después estuvo hablando con él diciéndole que esas entradas no se pueden hacer porque pueden llevar a una lesión muy grave. Entonces yo creo que es la acción más destacada. Claro, jugada, acción, nos da un poco igual,
pero es de 10, es de 10. Y ahora, pues bueno, el gol de la jornada que han captado también nuestras cámaras. Y ahora vamos con el gol del fin de semana, Raúl, que han captado también nuestras cámaras. Pues sí, hablamos del primer gol del Arenas de Alcabre en el partido ante el Gran Peña. Habíamos comentado de que la primera parte había estado muy bien, el equipo de Barreiro dominando, pero nada más salir, Fredo coge ese balón, dispara desde la frontal, el portero que arrastraba problemas musculares no conseguía atajarlo y fue el gol que rompió el partido. Bueno, un gol que rompía el partido y que inaugura esta sección también del gol fin de semana, porque, bueno, ustedes pensarán que hubo muchos goles, claro que sí hubo muchos, pero nosotros hemos captado este y el comité de expertos ha decidido pues que este es el mejor gol, así que enhorabuena para Fredo, ¿no? Exacto. Enhorabuena para Fredo y para su equipo, y nosotros ya tenemos que irnos con más cosas porque ahora viene la tertulia. Y la tertulia de hoy, como les contaba antes, Andrés Calderón, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas tardes, Raúl. Preparador físico, pero que nos haga primero una breve biografía, ¿no? Porque, hombre, tampoco eres tan mayor y ya llevas pues un bagaje bastante importante, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, yo llevo como preparador físico prácticamente ahora 10 años. Yo empecé como entrenador en el Nieto, aquí en Vigo, y luego por circunstancias me fui por estudios a Madrid y seguí allí. Lo que pasa es que vi que, como yo había hecho licenciatura de Actividad Física y Deporte, que era una vía pues, que me apetecía más, la de preparación física. Y entonces allí en Madrid pues estuve en diferentes equipos, estuve haciendo prácticas en Atlético de Madrid, estuve en Atlético de Pinto, después estuve en un club más modesto que se llama Periso, que es de preferente, y acabé en el Getafe un par de años, allí en la cantera, con los juveniles. Luego me fui a Londres, también bueno, un poco arrastrado por la que es ahora mi esposa, y allí estuve trabajando en una academia del Fulham. Estuve ahí también unos años, siempre como preparador físico, hasta que la morriña pues, me trajo de vuelta y ahora me asenté aquí. La verdad es que como en casa no se está en ningún sitio y estoy en el Alerta ahora. Bueno, en el Alerta. Y Raúl, Alerta Navia, con el equipo de los grandes, pero coordinando metodología de abajo hasta arriba, ¿no? También, efectivamente. Al final, Andrés es, como pasa en muchos clubes, empiezas haciendo una cosa, terminas haciendo 50.000 y finalizas siendo una parte importante dentro de la estructura del club, ¿no? Entonces, hablamos de un club como el Alerta Navia, muy asentado en el fútbol modesto vigués, con ese equipo que tienen en Preferente Galicia, y es Andrés, nuestro invitado, el que lleva la preparación física, que ayer no estuvieron demasiado afortunados en su viaje a Allariz. Pero, Andrés, yo quisiera empezar hablando contigo de esa experiencia que tienes en el fútbol madrileño, en equipos importantes como pueden ser el Getafe o el Atlético de Madrid. Evidentemente, supongo que habrás encontrado mucha diferencia entre aquello y lo que se vive aquí, ¿no? Sí, a ver, fundamentalmente la diferencia son los jugadores, pero no por calidad, sino también por implicación de ellos mismos. Al final, los jugadores que están en esos equipos ya creen que tienen una oportunidad o una puerta abierta hacia ser profesionales, aunque luego sea igual de difícil o más que si estás en otro equipo, ¿no? Pero esa predisposición les hace que se cuidan muchísimo, que te escuchan todo lo que tienes que decirles, son como gente que está dedicada al 100%, tanto cuerpo como mente, en ser el mejor futbolista posible. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con respecto a luego lo que yo me encontré más adelante, porque hice un poco el sentido inverso, casi, de pasar de clubes más de élite a clubes más modestos ahora. Y ahora lo que te encuentras pues es gente a la que igual el fútbol le aporta otro tipo de cosas, más diversión, estar con amigos, un reto diario, pero no tanto a nivel profesional.
y bueno, pues eso se nota, ¿no? en el cuidado personal y a la hora de dedicarte al fútbol. Hablamos de la preparación física. En categorías inferiores es complicado hacerle ver a los críos qué importante es la preparación física. Yo creo que sí, porque no hay una buena cultura tampoco en cuanto a eso. Entre comillas, creo que nos centramos mucho, por ejemplo, en la resistencia. Es algo que todos, pues los padres, los entrenadores, todos creen importante, ¿no? El hecho de correr. Y nos olvidamos de otras ramas como son la de la fuerza, el equilibrio, la coordinación. Y al niño yo creo que al final hay que enseñarle que la preparación física se coge a través de moverse mucho, del juego, de aplicarse, de hacer muchas cosas, repetirlas muchas veces. Y eso hoy en día en el fútbol pues no está tan bien visto. Al final lo que buscan es todo el rato buscar el balón, jugar, aprender cosas pero de fútbol, no tanto de preparación física. Y eso se va arrastrando desde pequeños hasta que luego crecen incluso en juveniles, donde ya creen que el día de preparación física es ese que, bueno, pues ahí el martes estoy un poquito mal, que es el día que me van a dar caña, y luego el resto, si podemos jugar partido, pues mejor. Oye, tú llevas la estructura de la Alerta Navia, de todas las categorías inferiores. Me imagino que la preparación física también la coordinas, ¿no? Sí, bueno, como dijiste al principio, los clubes modestos, regionales, bueno, incluso diría que hasta clubes que no tienen una gran estructura tipo Celta. El resto ya estamos un peldaño por debajo de cualquier equipo de primera división. Esta estructura pequeña hace que, como mucho internamente, pues nosotros tenemos un coordinador y ahora yo como director general, que además también llevo la parte de preparación física. Pues entonces intentar sacar de la experiencia de cada persona que está en esa estructura lo mejor posible para aportar. En este caso, como yo soy un poco el que más experiencia tiene en preparación física, pues me toca en esa metodología centrarme en aportar a lo que yo sé, a entrenadores, jugadores, bueno, a la hora de hacer informes para los equipos, para intentar ayudarles y demás. Hablamos de la importancia de la preparación física, lo estamos vendiendo como que es imprescindible, pero me imagino esos jugadores que llega el mes de agosto y con 35 grados tienen que empezar a correr. ¿Es quizás el momento más complicado de la temporada? Yo creo que sí, porque más que nada es complicado de planificar. Yo creo que para los entrenadores y preparadores físicos es algo que es complejo de llevar. ¿Tú crees que de inicio, bueno, pues como el jugador quizá lleva unos cuantos meses de inactividad, viene con un poquito de barriguita, porque no se ha cuidado bien en la alimentación? Hablo jugadores incluso de infantiles, que ves que te llegan con un poquito más de peso normal, porque hoy en día los niños ya no tienen la actividad que tenían antes. Y creo que lo importante en ese momento es, como entrenador, saber que no puedes llevarlos de 0 a 100 en el primer día. Coges el primer día y les machacas 60 minutos de correr o de hacer pues solo trabajo físico y claro, el segundo día ya no te quieren volver. Entonces creo que hay que ganárselos también a base de una curva un poquito más plana, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo te quería preguntar de esa metodología, ¿dónde arranca, ¿no? Porque me imagino que habrá para benjamines, para alevines, ¿cómo está estructurado eso? Pues bueno, eso es muy importante porque creo que la preparación física de un niño de 8 años no es la misma que la que tiene que tener un juvenil o un infantil. Entonces, bueno, nosotros particularmente estructuramos en 4 etapas esa formación. No es algo que lo hagamos porque queramos, sino que, bueno, pues científicamente está probado que hay unas etapas en cuanto de desarrollo del niño, ¿no? Igual que mentalmente, pues el fuera de juego no se lo puedes enseñar a un niño de 8 años, pues también el desarrollo físico para trabajar fuerza no es el mismo con un niño de 8 años que con un chico de 16, 17. Entonces nosotros estructuramos 4 etapas, una primera etapa de iniciación que coge hasta los 9 años más o menos. Hasta Alevín, por ahí. Eso es, sí. Luego llevamos otra, pues se cogen alevines con infantiles. Ahí no son como compartimentos estancos, ¿no? Porque al final lo veis en los partidos, hay un niño de 12 años que quizás mide ya 1,80 m, ese tiene un desarrollo diferente y no debe hacer lo mismo que ese que mide unos 60. Y entonces nosotros, a una vez marcamos esos estancos, también sabemos que hay que ser flexibles y cada uno en su casa hay unas cosas, hay niños con mejor nutrición porque sus padres pues, tratan mejor la alimentación, hay otros que incluso hacen muchos otros deportes y ya vienen casi preparados desde casa y hay otros que realmente pues, les cuesta mucho y no tienen ese bagaje.
Vamos, Raúl, los cadetes y los juveniles son los que el día que toca físico tienen más catarros, ¿no? Sí, yo creo que es la etapa más compleja. Tenemos las dos vertientes. Ese chico de 16 que hoy en día empieza a informarse mucho sobre gimnasia, sobre ir al gimnasio, sobre ponerse fuerte, y luego están los otros que son un poco más vaguetes. Es muy difícil encontrar el fútbol modesto, y ahí es donde yo sí que encuentro la mayor diferencia. Chicos entre 16 y 18 que realmente quieran aplicar la preparación física de fútbol, ser lo más rápido posible, tener la mejor resistencia, y eso también conlleva el entrenar muy bien. No solo en la parte en la que el entrenador te dice ahora tienes que correr 5 vueltas al campo, sino también cuando haces una tarea no esconderte y tener que correr y estar en ella bien metido. Andrés, y en los más pequeños, ¿cómo se le inculca la importancia de cuidarse no solo físicamente, sino lo que hablamos antes, alimentariamente? Pues es la parte más complicada, creo. En la preparación física de los más pequeños, nosotros lo que pensamos es que el juego es la forma a través de la cual podemos enseñar a que el niño se divierta haciendo deporte. A través de juegos los clásicos, el pilla-pilla y este tipo de ejercicios, donde aparecen pues, muchas carreras, aparecen obstáculos, hay que correr, hay que ser coordinado, que cada vez esos niños lo viven menos fuera, ¿no? Porque hay menos tiempo de recreo, hay menos tiempo de calle. Y en cuanto a la nutrición, creo que lo importante es la colaboración de los padres, es fundamental. Al final, si acaba el entrenamiento, tú como entrenador quieres darle unas ideas nutricionalmente a esos niños, pero si acaba el entrenamiento y el padre le trae un bollicao y un zumo de chocolate, pues poco puedes hacer. Ahí, al final, hay que tener en cuenta que en muchos equipos trabajamos 2 días a la semana, 1 hora y media cada día. Entonces, fundamentalmente, el trabajo está en casa a nivel de nutrición. ¿Y qué respuesta encontráis de los padres? En términos generales, habrá el del bollicao y el batido de chocolate, pero por regla general, ¿qué respuesta encontráis de los padres? Yo creo que cada vez la gente está más interesada, sobre todo en tener información, saber qué le tienen que dar a sus hijos. Y bueno, mucho ya se ve en la respuesta de los propios niños, que sí que creo que cada vez están más preparados para hacer deporte, para jugar, etc. Sí que es verdad que cuando ves que hay un niño que tiene problemas a nivel pues, de peso, de coordinación, etc., suele coincidir que en casa tampoco hay mucho interés. Y entonces es cuando tienes que intentar hablar con ellos, intentar bueno, pues mediar en esa situación, sin ser tampoco muy agresivos, porque al final somos un club de fútbol y yo creo que tampoco es nuestra obligación al 100%, ¿no? o nuestra gran responsabilidad adoctrinar a los padres en ese sentido, ¿no? Entonces tienes que siempre conservar la prudencia de que la obligación de cuidar a tu hijo y de enseñarle esos valores sea de la familia. Bueno, y también otra pregunta que me está surgiendo ahora, ¿no? ¿Cómo está en el ámbito general de los clubes en el área de Vigo el tema de la preparación física? Porque, bueno, tú me estás contando más que nada Alerta Navia, lo vuestro, pero ¿cómo está globalmente? ¿Cómo lo ves? Cada vez se trabaja mejor, es una realidad. Y hay muchos cursos, hay gente que se forma. Por ejemplo, la carrera de INEF, antiguamente como se conocía, ¿no? Que era el grado en Educación Física o Actividad Física, está muy demandada. Hay muchísima gente que le interesa este tema, también con los TAFAZ, etc. Y hay muchos chicos metidos ahora mismo dentro de esos tipos de carreras o ciclos que también trabajan en el fútbol, con lo cual eso lleva hasta ahí. El problema yo creo que está quizás en que los clubes muy modestos tienen mucho problema de cada 2 por 3 cambian de entrenadores, unos se van, otros vienen, luego tienen a muchos padres que están haciendo de entrenador, o si no hacen de entrenador, pues hacen de delegado. Pero la preparación física, bueno, en el fútbol siempre se dice que todo el mundo tiene un entrenador dentro, pues en preparación física también es un poco parecido. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Pero sin embargo, es un mundo completamente diferente, porque viendo fútbol podemos, entre comillas, aprender algo, pero sin embargo la preparación física, si no has estudiado, difícilmente vas a poder hacerla. Sí, muchas veces lo que se aplica es intentar, bueno, lo que yo conozco cuando yo hacía deporte o cuando yo me entrenaba X persona y a mí me había gustado, pues intento aplicarlo.
La dificultad está en que tú igual te acuerdas de cuando eras juvenil y te metían esas palizas y de repente tienes un grupo de 8 años o de 9 años, entonces tienes que adaptar. Yo ahí es donde veo la mayor diferencia, veo pues que cuesta mucho hacer esas cosas y que muchas veces se intenta por desconocimiento ir a cosas muy complicadas, cuando en realidad la preparación física, aun siendo difícil, puede ser más sencilla. Se trata básicamente de que haya una actividad constante en el niño, que no pare, que haga mucho deporte, que los entrenamientos sean dinámicos, etc. Y a veces tiramos por cosas más complicadas, como intentar hacer circuitos con 1000 cosas de 30 minutos y después ya me olvido y cuando hago la parte de fútbol tengo al niño parado 20 minutos explicándole el posicionamiento defensivo. Entonces, claro, en 1 hora y media, si lo tienes parado media hora, no te compensa, ¿no? Yo creo que ahí está la dificultad, que a la hora de planificar bien la sesión no lo tenemos tanto en cuenta porque la prioridad siempre se la damos al fútbol, a lo que más conoce el entrenador. Oye, habitualmente a través de la federación y de las propias asociaciones, todo el mundo se recicla en el mundo del fútbol, entrenadores, delegados, todo el mundo. Los fisioterapeutas es quizás la posición en la que más reciclaje necesitáis, ¿no? Sí, tanto preparadores físicos como fisios, la verdad es que tenemos que tener un reciclaje constante. Cosas que igual hace 10 años pensábamos que eran ciertas, cosas que yo mismo hacía cuando empecé en el fútbol, ahora mismo no las repetiría. Y creo que es algo importante el estar día a día con esa actualización. Pero la verdad es que si quieres mantenerte informado, la federación ofrece bastantes cursos, no son gratuitos, pero tampoco son muy costosos, ¿no? Y creo que cualquier persona puede interesarse en ello y adquirir esa información. Oye, ¿qué mensaje le podemos mandar a estos niños y niñas que hacen ya no solo fútbol, sino cualquier tipo de deporte, de que la preparación física no es aburrida? Pues sobre todo creo que lo importante es que pasen a divertirse con esa preparación física. Saber que cuando están jugando al fútbol, si cuando no tengo el balón, pues estoy activo y estoy buscando robar la pelota o estoy buscando posicionarme mejor, ya estoy haciendo preparación física también. Cuando empiezo a entrenar, si mi entrenador me propone un juego, si yo lo hago con la máxima de intensidad, con la mejor de las intenciones, estoy mejorando mi preparación física también. En cambio, si cuando mi entrenador me propone cualquier cosa, que tengo que correr un poquito más de lo que a mí me apetece, me empieza a esconder, es cuando la preparación física es deficiente. Yo creo que es fundamental la actitud que se muestra a la hora de disfrutar del deporte. Bueno, no me negarás que hacer preparación física en días como hoy, con lluvia, con frío, con niebla, es un sacrificio también enorme, ¿eh? Sí, la verdad es que las condiciones del fútbol tienen eso, ¿no? Que no es como otros deportes que están más en pabellones y demás, que no influye tanto eso. Pero por eso creo que cada vez se recomienda más el hecho de jugar mucho. Cuando escuchas a gente, en este caso con mucha más experiencia que yo, que igual lleva 30 años en metodología, expertos tanto del Celta como de otros equipos grandes, lo que dice es que se está perdiendo mucho el jugar. Y con un día que está cayendo una tromba de agua, pues igual lo mejor es jugar un partido de 90 minutos y no parar en ningún momento. Y ya verás cómo seguramente los niños acaben exhaustos, porque les encanta jugar al fútbol. Si ese mismo día le propones ejercicios mucho más complejos, que incluso puedan volverse aburridos, pues vas a encontrar niños mucho más parados, que pasen frío, que llueva. Entonces yo lo que recomiendo sobre todo es eso, que haya mucha actividad y que no se pare. Oye, lo que han cambiado los tiempos, ¿no? La importancia que ha cobrado la preparación física en el fútbol y en el deporte. Sí, creo que vivimos como una especie de montaña rusa, porque cuando empecé yo como preparador físico, estábamos en esa época de Guardiola en el Barça, de luego la gran selección española de fútbol. Bueno, hoy del Barça no podemos hablar, ¿no? Porque hay muchos seguidores del Barça ahora mismo, pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Tienen que ese recuerdo bonito, por lo menos retrotraerse. Claro, ¿no? Hay preparación física ayer 0. Sí, la verdad es que sí. No, y precisamente pues se está viendo cómo cambia, ha evolucionado un poco el fútbol, ¿no? Hacia parece jugadores más fuertes, más dinámicos, de mucho recorrido. Y creo que ahora estamos otra vez entrenando en ese sentido.
Antes parecía que era un loco ese que hacía pues, sprints con los jugadores, porque solo se podía jugar con balón al fútbol, o sea, solo se podía entrenar con balón todo el rato, y ahora parece que ya ni tanto ni tampoco. Seguramente hay cosas que son interesantes hacer en preparación física, lo que llamamos analítica, que es ejercicios puros de preparación física, y luego fútbol. Bueno, y ya tenemos que ir terminando, pero aún nos quedan unos minutillos. ¿Preparación física en el terreno de juego o en sala, en gimnasio, dentro? ¿Cómo combinamos todo eso, ese cóctel? Para mí es importante las dos, depende de la edad en la que estemos hablando. Probablemente hasta los 15 años no sea necesario. Y si hablamos entre los 15 y los 16, igual, si no estamos hablando de chicos que les queramos sacar un rendimiento, que vayamos a enfocar hacia el rendimiento, pues de equipos de división de honor y demás, pues igual tampoco me metería en la sala a hacer cosas, que podría ser muy interesante, pero no es fácil conseguir los medios, gente que tenga ese conocimiento y demás. Ahora, si en juveniles, por ejemplo, yo lo consideraría indispensable trabajar en sala y trabajar en campo. Como probablemente no se tengan los medios en el mismo club, porque no hay salas de gimnasio en los clubes modestos, lo ideal es que no evitemos que un niño vaya al gimnasio siempre y cuando se informe, pregunte a su monitor, le diga, mira, yo juego al fútbol, quiero hacer un tipo de preparación física orientada al fútbol, no hacia otras cosas, y probablemente ese jugador sea mucho más completo, tenga menos lesiones, conozca más su cuerpo, sepa cómo entrenar. Para mí es muy importante. Bueno, nos queda minuto y medio, Raúl, porque esto es tele. Sí, únicamente, Andrés, ¿qué mensaje le mandamos a esos futbolistas que nos están viendo ahora? Pues que se interesen por la preparación física. Creo que es importante conocer bien qué es lo que se está haciendo en el fútbol, qué es lo que se hace para ser mejores futbolistas, e intentar también evitar la preparación física aislada del fútbol si de verdad lo que quieres es estar en forma para hacer tu deporte, ¿no? Que no es lo mismo ir al gimnasio, hacer solo pesas y después estar en forma en mi deporte, sino enfocarme a eso, también en disfrutar de correr, disfrutar de hacer prevención de lesiones, ciertos ejercicios para evitar las lesiones musculares, etc. Entonces yo creo que lo más importante hoy en día, que hay información por todos lados, en internet, pues ver de dónde está la información buena, sacarla de ahí. La misma federación, como digo, tiene sus informes, sus vídeos, sus sus vídeos en YouTube, por ejemplo, y sacar de ahí esa información y a partir de ahí aplicarlo. Andrés, gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, muchas gracias. Nos tendrás que llevar a una sesión de esas de... Claro, tendremos que ir un día, ¿no? Supuesto. A un entrenamiento Para de la aprender, alerta y... Pero que corran los niños, no nosotros. No, nosotros vemos cómo es y nos vas contando paso a paso cómo es, un poco. Claro, luego habrá que ejecutar para vivir bien lo que es. Y seguramente que a esa sesión vendrán todos y no faltará ninguno. Ninguno estará enfermo. Gracias, Andrés. Y bueno, Raúl, que se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido esta casi hora, ¿no?, que dedicamos a la cantera, nunca mejor dicho, y no nos queda otra que invitar a la gente que esté ahí, en Televigo, al otro lado, la próxima semana y que estén atentos, porque no sé a qué campo vamos a ir todavía. En cualquier momento aparecemos con la cámara por el campo y que sepan que hay que hacer un buen partido. Claro, y también los clubs que tomen nota, info@aquihaicantera.es, y que se pongan en contacto con el programa para tratar todos estos temas de las imágenes, para si nos pueden mandar alguna imagen o no, y todas estas cosas tan necesarias para que en vez de que salgan todas las semanas 12, 14 equipos, pues puedan salir 25 o 30, ¿no?, que es importante. De eso se trata, ni más ni menos. Gracias, Raúl, y a ustedes ya saben, nos vemos en los campos. Hasta la semana que viene. Chao.